Hola y bienvenidos a Hoy y Siempre Podcast. Este es un espacio donde hablamos sobre nuestra fe, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y compartimos experiencias propias. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el amor como el mandamiento más grande. Este tema se nos hizo muy interesante porque es algo que nosotros compartimos en nuestro día a día, pero que quizá no sabemos muy bien de dónde viene o quizá cómo es su real significado. Vamos a empezar este tema diciendo que Jesús es el mayor ejemplo del amor que tenemos en nuestra vida, porque Él no vino al mundo a querer darnos una religión, sino que vino a revelarnos todo el amor que Dios nos tiene al haber mandado a su único Hijo a nuestro mundo con nosotros. Entre todos los mandamientos, todos los preceptos y todas las enseñanzas, Él mismo nos dijo que el amor es el más grande de todos los mandamientos. Jesús vino al mundo a enseñarnos a amar de la manera correcta. Voy a empezar leyéndoles una cita de Mateo 22, del 36 al 40, que dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí dice que Dios nos ha creado para ser como Él, para vivir como Él, y Dios es comunión de amor. Por eso el mandamiento principal y el más importante es amar a Dios, amar al amor, y el segundo no es otra cosa más en la lista, en realidad es parte del primero. Aquí dice que quien ama a alguien ama todo lo que Él amado ama. Todos nosotros tenemos seres queridos, y por esas personas que nosotros amamos seríamos capaces de hacer cualquier cosa. Aquí dice que el amor de Dios no es diferente al amor humano, es solo superior, más grande y más intenso. En el Antiguo Testamento había más de 600 mandamientos. Los fariseos los conocían todos, pero Jesús fue más allá y fue él mismo a demostrarles el mayor y más grande mandamiento, que era el del amor. Todo lo que Dios nos manda hacer es servir, perdonar, ayudar, dar, orar y amar. Todo esto tiene su raíz desde el amor, cosa que Jesús en cada momento se empeñó en enseñarnos y en demostrarlo, tanto a sus discípulos, tanto a las demás personas. Sin el amor, todas nuestras acciones religiosas no tienen valor. Pues nos dice que que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, y no nada más amar a Dios significa creer en Él, porque los demonios también creen que Dios existe, pero no lo aman. Esto dice en Santiago, lo podemos ver en Santiago 2:19. Entonces el amor a Dios implica adorarlo, obedecerlo y buscarlo con todo lo que somos. Y sí, que cuando quieres a alguien, sabes que eres imperfecto, pero aún así te vas y lo buscas con ese amor, ¿no? Y con con ese cariño, con esa vulnerabilidad, y siento que con Dios es igual. No sé de qué forma ustedes pueden relacionar el amor que le tienen hacia Dios, pero algunos ejemplos podrían ser, principalmente amar a Dios con todo tu corazón, entregando nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros afectos y también nuestras preocupaciones, porque amar a Dios también es confiar en Él y saber que está con nosotros en todo momento, en cada lugar. También amarlo con toda nuestra alma, amarlo incluso en medio del dolor o de la pérdida. Con toda la mente es poner todos nuestros pensamientos y decisiones en obediencia siempre a su palabra y a lo que Él nos dice. Mencionas algo que dice con toda el alma, y refiriéndonos a un tema que próximamente lo van a ver, y pues el alma es eso que a pesar de que te vayas a morir, es algo que Dios te dio en un principio. Implica el alma que, en la vida eterna, pues más allá de este mundo. Una de las cosas importantes que mencionamos al principio, el segundo mandamiento más importante, es el de amar al prójimo hacia uno mismo. Porque no podemos amar a Dios y odiar al prójimo, porque eso va en contra de su palabra y en contra de lo que Él nos enseña. Porque es importante tener ese cariño hacia las demás personas, como lo parecido a lo que tratamos en el episodio del perdón. ¿Te acuerdas que también mencionábamos eso de amar al prójimo? Y
aunque nosotros no estemos de acuerdo con sus acciones o que nos haya lastimado, es importante amarlo tal como dice este segundo mandamiento. Entonces, aquí en Primera de Juan 4, del 20 al 21, dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y este mandamiento tenemos de él: el que ama a Dios, ama también a su hermano. Sí, o sea, no podemos amar a unos y odiar a otros porque se contradice nuestro discurso. Yo creo que yo sí lo he vivido, sí he sido así. Y sí se siente como incoherente, ¿no? Como hasta me siento hipócrita. Entonces, Dios me ha enseñado hasta ahorita a amar a esas personas que en algún punto te han lastimado o que han transgredido algo en ti. Entonces, pues sí, Dios, a medida que lo vas conociendo y va creciendo tu amor por Él, te enseña también a cómo amar a las demás personas. Siento que es algo que muchos hemos reconocido al acercarnos a Dios, que aprendemos eso, a amar al prójimo aunque nos hayan hecho daño. Y lo he sabido por demás anécdotas, que a las personas se les hace muy difícil, pero una vez que lo entienden, pues entienden la importancia de hacerlo. Y ya hasta un punto me parece que es más fácil hacerlo, supongo, o más fácil como aceptar de que las personas tienen sus razones, y aunque no sean las buenas razones, pues al fin y al cabo tenemos que amar al prójimo y saber perdonar. Y bueno, para que quede más claro, aquí escribimos unas notas sobre qué significa amar al prójimo. Significa empatía, sentir con el otro, no solo observar su dolor. Eso se puede entender como ponerse en los zapatos de los demás y conocer por sus razones, por qué hace lo que hace, o qué es lo que siente, o qué situación está pasando, o qué cosas lo rodean como para que haya llegado a esa conclusión, o hacer las cosas que hizo o que te dijo. También la generosidad, compartir, aun cuando no nos sobra. Siempre siento que es un acto muy amoroso eso de compartir, porque al compartir estás pues dando algo tuyo. Entonces he visto a muchas personas que les cuesta eso, pero realmente cuando entiendes que es algo muy significativo. No sé si me explico, que dar algo tuyo a otra persona, o sea, compartir se me hace algo muy bonito, que siento que es muy bueno mantener en práctica, porque también te sientes bien tú hacerlo. Cuando compartes algo a las demás personas y cuando ves que las personas lo agradecen, sientes bonito y te sientes muy agradecido. Cuando le das la responsabilidad a alguien, que confías en alguien, me ha pasado cuando hice mi servicio, me dieron esa oportunidad de tener una responsabilidad y que alguien confió en mí esa parte. Siento que también fue generoso porque como que compartió el trabajo, o sea que al final es trabajo y pues ni tan generoso, pero que confió en ti pues y que dijo sí lo puedes hacer, esto está en ti. Y siento que cuando hacemos eso con las demás personas es bien valioso, es algo bien bonito. Y también en la empatía, aquí mencionabas que es sentir con el otro, no solo observar su dolor. Y cuando nos ponemos en el lugar del otro, como que cuando entiendes desde dónde viene y por qué lo hace y por qué actúas, como que hasta lo perdonas, no lo justificas, pero entiendes que no te puede dar algo que la persona no tiene. Otro de los puntos es la paciencia, soportar con gracia, no responder con ira, que también es valioso para la persona con la que está siendo paciente, porque el ejemplo que mencionaba hace ratito, sí me tuvieron mucha paciencia porque me enseñaron a hacer todo y sí me llegué a equivocar muchas veces. Entonces pues es algo de lo que yo me acuerdo mucho y lo agradezco porque fueron muy pacientes conmigo. Otro de los puntos es el perdón, y aquí dice liberar a quien nos ha herido como Dios nos perdonó a nosotros. Y a veces cuando vamos a Dios y le pedimos perdón de todas las veces que nos hemos equivocado, Dios no nos pone límite, o sea, de que, ay, bueno, otra vez, te acabo de perdonar ayer y ya vienes otra vez. Esto que mencionamos en general de estos puntos, siento que son cosas que a veces no pensamos, de que pensamos que cuando decimos amar al prójimo es solo demostrar el afecto o ser amorosos con ellos, pero en realidad es todo esto de la empatía, la generosidad, la paciencia y el perdón, que como decíamos en los episodios anteriores, más que nada en el perdón, que nos cuesta mucho,
porque solemos ser muy rencorosos o orgullosos, que al no querernos ver vulnerables o débiles, no queremos demostrar esas otras cosas como la empatía, que a veces las personas se pueden poner muy a la defensiva y solo echar culpas cuando no se ponen a pensar en qué está pasando a la otra persona. Aquí en lo de la paciencia, la verdad en estos días he estado trabajando mucho con la paciencia por el tema de que pues he estado en demasiados trabajos en equipos con personas que llegan a chocar mucho. Entonces, entre tanto ajetreo y tantas peleas, es lo más importante siempre mantener esa calma y esa paciencia de pensar de que hay. Y en lo del perdón, pues ya tenemos un episodio sobre eso y siento que sí lo supimos abarcar muy bien este tema, pero no falta recalcar lo importante que es, y pues eso de que aunque parezca muy complicado, es muy importante y nos beneficia más que afectarnos. Entonces también el perdón es muy importante. Un ejemplo de lo que estamos hablando, del amor que trasciende, es la parábola del buen samaritano. Y aquí Jesús contó esta parábola para mostrar que amar al prójimo no es cuestión de religión, sino de compasión. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Entonces, sí, yo entiendo esto como, yo antes de ir a la iglesia, decía: ay, es que los cristianos, he conocido gente que no es cristiana y que es más buena que los mismos cristianos. Pero incluso yo me estaba disparando en el pie, porque yo también, yo conocía muchas cosas y no las hacía. Y cuántas veces no creemos que por ser cristianos ya nos creemos de moral, como personas moralmente mejores o mejores que los demás, y la verdad es que no es algo con que te justifiques pues que eres mejor que los demás. Así como el Señor es esa empatía, pues, y con esa empatía y con ese amor hacia las demás personas, y sobre todo esa paciencia, poder acercarnos a ellos. ¿Tú qué opinas, Mariana? Yo también veo esta historia como algo parecido a lo que tú ves, porque pues la verdad siento que a Dios le agrada que nosotros nos acerquemos a las demás personas y demostremos como esa empatía y ese amor que Jesús tanto nos quiso enseñar, porque siento que al hacer eso, al tratar a las personas de la misma manera que Jesús las hubiera tratado, estamos agradando mucho a Dios por seguir el ejemplo de su Hijo. Y pues la verdad es muy gratificante, porque cuando tú haces ese tipo de acciones de ayudar a las demás personas,
te sientes muy bien contigo mismo y siento que eso te da como motivación y no por la parte de recibir algo a cambio, sino por la parte de que te gratifica mucho el saber que la otra persona está bien, saber que la ayudaste, saber que fuiste de ayuda y pues siento que es algo muy bonito que cuando tenemos esta oportunidad de servir y de ayudar, de ser empáticos y de amar, siento que no la debemos de desaprovechar porque al fin y al cabo es algo que nos reconforta mucho el corazón y nuestra alma también. Incluso yo creo que es hasta sanador porque si no estabas acostumbrado a hacerlo o traes ahí heridas que ni sabes que las traes y cuando pasan este tipo de situaciones y accionas, como decías que se siente bien hacerlo y que rompes con eso, pues que dices, no, o sea, no soy indiferente, no soy antipático, antisocial, no eres, o sea, tú puedes romper con eso y empezar a sanar. Complementando la historia que acabamos de decir o los pasajes que acabamos de leer de que Dios dice que al cumplir con este mandamiento estamos cumpliendo con la ley, pues aquí en Romanos 13 del 8 al 10 nos dice que el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque tú no cometerás porque nosotros no cometeremos adulterio, no mataremos, no hurtaremos, no codiciaremos ni haremos ningún acto impuro si amaras a tu prójimo como te amas a ti. Todo mandamiento existe para proteger y para cultivar el amor. Esto yo lo veo de forma de que nos hace ponernos en el lugar de las personas, no tanto para ser empáticos, sino como para ver cómo esa persona, cómo te sentirías si una persona ajena a ti te haría lo mismo que tú le hicieras a las otras personas. O sea, yo imagino que a todos nosotros nos gustaría más que las personas fueran cariñosas, empáticas con nosotros en vez de que sean agresivas, antipáticas o todas esas cosas que a veces sin darnos cuenta podemos ser con las demás personas. Que al tener tantas cosas en la cabeza a veces podemos contestar de mala manera o estar de mal humor y tratar mal a las personas sin darnos cuenta cuando no estamos pensando en cómo nos sentiríamos nosotros si aquella persona pues fuéramos nosotros. Entonces siento que también el amar a las demás personas nos invita mucho a pensar en nuestras propias acciones y a mejorar con esto. No harías ningún acto impuro si amaras a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuántas veces se nos ha hecho fácil hacerle a los demás algo, pero para contigo no lo haces? O sea, como para contigo, pues no sé, te cuidas mucho a ti mismo, pero a otra persona sí se te hace fácil hacerle eso porque no se trata de ti, ¿no? Se lo estás haciendo a alguien más. El parte del cultivar ese amor es cuando también respetas el límite de la otra persona. Y así como respetas los tuyos, también los de los que tiene la otra persona, aunque sean diferentes a los tuyos, creo que también es buena manera de amar al prójimo. Se me hizo muy interesante lo que aquí dice de cultivar el amor, porque siento que está dentro de eso que digo, que es muy bonito eso, porque de verdad se siente muy bonito practicar el amor hacia las demás personas. Más que nada porque son personas que tú quieres y que también recibes tu amor de ellos, entonces es muy bonito cuando ese amor es recíproco y puedes sentir el amor de ambas partes. Y aquí dice que si amas, no mientes, si amas, no lastimas, si amas, no envidias y si amas, siempre buscas el bien del otro. La ley muestra lo que está bien, pero el amor no da el poder para hacerlo. Aquí tenemos algunos de los puntos que podemos tomar de Jesús como ejemplo. Jesús no solo habló del amor, Él lo vivió. Y sí, siempre que recuerdo a Jesús, pues con todos sus discípulos, con los milagros que hizo, entendiendo quién era Él y qué era lo que estaban haciendo ellos y con esa disposición siempre para perdonarlos, ¿no? Otro de los puntos es amar a los que nadie quería tocar, los leprosos, los rechazados, los pecadores. Sí, cuando sanó al hombre de la lepra en Mateo, no me acuerdo qué capítulo es, qué versículo es, pero que le decía que fuera a la iglesia, ¿no? Al templo y que no le dijera a nadie y que reuniera no sé qué. Al rato, oye, si no te lo sabes, no lo digas. Pero
y que no le dijera a nadie, ¿no? Pero el hombre se sentía tan feliz que decía, es que cómo no voy a decir que me sanaste de lepra si nadie se me quería acercar, o sea, es lepra y corran todos porque se les va a pegar. Entonces, y pues sí, no, nadie se quería morir por eso. También se me hace muy fuerte esta parte de que Jesús perdonó a las personas que lo crucificaron. Cuando dijo eso de, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, eso se me hace muy fuerte por el hecho de que perdonó a las personas que literalmente lo mataron. Entonces, de verdad, no creo que haya mejor ejemplo de amor que el que Jesús tuvo al morir por nosotros. Y esto es lo que dice aquí el último punto, que dio su vida por nosotros cuando no lo merecíamos. Entonces sí creo que Jesús es el mayor ejemplo de amor que nosotros podemos tener en nuestra vida diaria. Y aquí cuando dice que Dios dio su vida por nosotros, también en Juan 15:13 dice que nadie tiene mayor amor que que uno que ponga su vida por sus amigos. Y sí, ¿no? Cuando te pones a pensar por quién darías la vida, o sea, sin pensarlo, Jesús hizo eso mismo con nosotros y todo esto tiene un fundamento, o sea, por su sangre y por ese precio para que tú no tuvieras que pagarlo. Te ama tanto que dio su vida y para que tú pudieras pasar la vida eterna con él. Aquí en Romanos 5:8 menciona algo parecido a lo que dijo Jocelyn. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es parecido a lo que mencionaba ahorita, que no creo que haya mayor prueba de amor que la que hizo Jesús al morir por nosotros en la cruz. Aquí tenemos algunos ejemplos de la vida cotidiana donde podemos ver el amor en nuestra vida diaria. El primero sería amar en casa, con paciencia, con respeto y con palabras amables. Yo creo que es bien importante estar primero bien en tu casa antes que en cualquier lado, porque siento que es el primer lugar donde vas aprendiendo las cosas y al menos en la mayoría o en el mejor de los casos es donde es más importante estar bien con tu familia, o sea, con las personas que te quieren. Después, amar en la iglesia, sin juzgar, apoyando y edificando a los hermanos. Y es bien importante esto porque muchas veces, la mayoría, si no es que todos, siempre llegamos con una necesidad y sintiéndonos lo peor de lo peor. Y es bien importante mostrar el amor de Jesús. Amar en el trabajo o en la escuela, siendo luz, mostrando integridad y servicio. Y es bien importante también ser coherente ahí porque ahí es donde más vemos o chocamos muchas veces con las personas porque son vidas bien diferentes, ¿verdad? Hay muchas personas, convives con mucha gente y cada quien tiene su manera de vivir y de amar. Entonces tú siempre tienes que pues mostrar la identidad que Dios te dio y seguir siendo esa persona amable, paciente, empática. Y también tenemos aquí amar a los enemigos y no desearles el mal. Bueno, el pastor José Manuel también lo decía, pero al bendecirte me bendigo. Entonces, qué importante es y pedirle a Dios siempre todo de la mano de Dios porque en tus fuerzas va a ser muy difícil. Aquí es muy importante lo que tú mencionabas sobre lo de reflejar el amor en lo que haces, en tus acciones y en lo que dices, porque como aquí dijimos en el ejemplo dentro de la iglesia, que cuando sientes que te juzgan o que te dejan a un lado, ya no te sientes motivado a seguir yendo, porque al fin y al cabo el amor es lo que nos termina reconfortando siempre. Siento que, o al menos en mi caso, el amor es lo que te da fuerzas y esas ganas de continuar haciendo lo que haces o seguir pues en tu camino, porque yo siento que es de lo más importante porque, como ya dije, te reconforta y sientes muy bonito. También lo que dijiste de dar ese amor en el trabajo o en la escuela, porque sí es cierto eso de que todas las personas son demasiado diferentes y todas tienen su propia vida, su propia manera de pensar, porque
pues todos hemos crecido en circunstancias diferentes, que a veces puedes juzgar a las personas por cómo son o por los comportamientos que tienen, pero pues realmente hay mucho detrás que tú no conoces y realmente nunca vas a acabar de conocer a las personas porque pues no vas a ir por ahí diciendo lo malo que haces o lo que no haces y pues siempre lo importante es mantenerte empático, siempre dando lo mejor de ti a las personas. Por eso mismo de reflejar el ejemplo de Jesús en ti, en tus acciones y en lo que haces para que pues nada de eso te afecte y puedas seguir siendo una persona amorosa y caritativa. Y también aquí algo que se me hizo muy interesante y que anoté es lo de el amor que nos da el Espíritu. En Galatas 5 del 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El amor es el primer fruto, porque de él nacen todos los demás. No se puede tener paz sin amor, ni paciencia sin amor, ni bondad sin amor. El Espíritu Santo produce en nosotros este amor sobrenatural que no nace del esfuerzo humano, sino de la presencia de Dios en el corazón. Bueno, que se me hacía interesante abordar en este episodio, de que sin el amor no podemos dar absolutamente nada más, porque el amor es lo que nos edifica y lo que edifica a las demás personas. Tanto como siento que yo creo que el amor es lo que edifica nuestras relaciones con las demás personas. Porque no creo que las personas quieran estar a tu lado si eres violento, agresivo, etcétera. Siento que demostrando ese amor es por lo que las personas se unen y están siempre pues en paz contigo y es lo que te hace ser una persona confiable. Porque también, como decías ahorita, que las personas confíen en ti es algo muy bonito, que es una responsabilidad, pero también es una demostración de lo mucho que esa persona cree en ti, en lo que haces y en lo que eres. Y como decíamos anteriormente, que el amor transforma, el amor sana tus heridas, rompe tus cadenas, cambia corazones. Y cuando amamos, dejamos de vivir centrados en nosotros mismos y empezamos a reflejar el carácter de Cristo. El amor nos hace libres del orgullo, del rencor y del miedo. Y es cierto, porque por amor a las personas empiezas a perdonar pues muchas cosas, ¿no? No se trata tampoco de transgredir tus límites, pero como vas siendo empático y entiendes lo que mencionábamos antes, de que también una persona no te puede dar algo que no tiene, y cómo le vas a pedir algo si no lo tiene. Entonces, en primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Aquí dice entonces que amar como Cristo amó es la evidencia más poderosa de que realmente hemos nacido de nuevo. Y sí, es una transformación de nuestro corazón, ¿verdad? De empezar a sanar y de cómo Dios empieza a transformar nuestras vidas cuando le empezamos a entregar esas heridas o esas situaciones donde se nos dificulta mucho, pero con la ayuda de Dios siempre es posible. Para terminar el tema de hoy y el episodio de hoy, podemos concluir en que el amor es algo muy importante que tenemos presentes desde el momento en que nacimos, porque el amor es la primera acción que nos demuestra pues nuestra madre al nacer. Entonces el amor es lo que nos hace crecer, lo que nos reconforta y lo que nos sana. Es muy importante mantener esto presente siempre, porque tal como dijo Jesús, es la base del primer y el segundo mandamiento, que son los más importantes. Cuando tengamos dudas o cuando nos esté costando un tema o queramos saber qué es lo correcto, poder preguntarnos qué haría Jesús, ¿no? En este caso, ¿cómo amaría Jesús? Esperemos que haya sido de ayuda en su vida y lo pongan en práctica. Esperemos verlos en los próximos episodios de Hoy Siempre Podcast. Y gracias por escuchar este episodio y verlo. Compártanlo y suscríbanse. Bye.